Hay cosas un pelín heavies en este nivel. Núcleo duro de QAnon. Anon delineadura se refiere a la adhesión extrema a la teoría de la conspiramiau política de este grupete, que creo que no puedo decir el nombre en voz alta en algunas plataformas. Pero vamos, que estos serían los del núcleo duro, los más intensitos. Es un movimiento vinculado con la extrema derecha, que se originó en 2017 y que desde entonces ha ganado mucha popularidad y seguidores. Gira en torno a las afirmaciones de un individuo anónimo conocido como Q, que supuestamente sería un individuo con acceso a información privilegiada dentro del gobierno de los Estados Unidos, que publica mensajes crípticos llamados gotas Q en plataformas como 4chan, que contienen supuesta información secreta que los seguidores intentan interpretar. El movimiento se ha asociado con la propagación de ideologías extremistas. Creen en la existencia de una élite global corrupta, compuesta por políticos, celebridades y empresarios, que estarían involucrados en actividades criminales, y con el satanismo, en este caso un satanismo teísta. La lucha entre el bien y el mal, y algunos seguidores creen en la llegada de eventos catastróficos como la tormenta o algo que llaman el Gran Despertar, que conducirán a la detención masiva de miembros de la élite y a la redención final de la humanidad, convirtiendo el mundo en una utopía. Y también existe la creencia de que Donald Trump está luchando en secreto contra esta cábala para revelar la verdad y restaurar el orden. Por algunas de sus características, como el apocalipticismo o el milenarismo, algunos académicos identifican a este grupo como un movimiento religioso emergente. Pero es que resulta que ya se han hecho muchas predicciones que no pasaron. Por ejemplo, que la mencionada tormenta iba a tener lugar en 2017, cosa que no pasó. Dimisiones de cargos políticos que tampoco pasaron, o que Zuckerberg iba a dejar Facebook y a huir del país. Otra muy buena es que el hijo de JFK, que falleció en el 99 en un accidente aéreo, iba a aparecer vivo ante una multitud en 2021. El FBI lo declaró terrorismo doméstico y algunos miembros están asociados con crímenes que no puedo mencionar y con el tema del supremacismo. Oh no, alienígenas bioduplicados, desnudas conspiraciones. Nación del 5%. Es un movimiento religioso y cultural influenciado por el Islam, que surgió en los Estados Unidos en la década de 1960, particularmente en los barrios urbanos de Nueva York. Este movimiento se originó entre jóvenes afroamericanos, principalmente en comunidades marginadas, y fue fundado por Clarence Thottin X, quien había abandonado la Nación del Islam, que ya vimos en un nivel anterior, aunque no se sabe muy bien si se fue porque quiso o si le echaron. Pero el caso es que hizo de este nuevo movimiento una versión algo más hardcore que la anterior. El nombre del grupo viene de la creencia de que el 5% de la población mundial posee el conocimiento y la verdad, pero es un pelín más complejo. A ver, lo que dicen es que el 85% de la población está dormida o es ignorante, porque otro 10%, que son las élites y los ricos, así lo disponen, pero ellos son el 5% restante que no ha caído en el engaño. Una creencia muy particular es que consideran que los negros son el pueblo original de la Tierra, que cada ser humano tiene el potencial de ser una manifestación de lo divino y que el hombre negro es Dios. De hecho, también han llegado a afirmar que la raza blanca son demonios malignos, por lo que se les ha acusado de esto que os dejo por aquí. Utilizan un vocabulario especial, por ejemplo, supremo matemático es un término que se usa para referirse a Dios, y universo para referirse a la comunidad, concepto al que dan gran importancia. Hermanos musulmanes. Los Hermanos Musulmanes es una organización política y religiosa fundada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna. Promueven una visión muy conservadora del Islam y su objetivo es restaurar el califato e implantar la ley islámica en todo el mundo. Se aboga por un retorno a las enseñanzas tradicionales del Islam.
El lema de la organización incluye la creencia en la yihad como forma de vida. Se oponen a la influencia occidental y buscan la unidad entre las comunidades musulmanas de todo el mundo. Tienen bastante presencia en muchos países en los que la mayoría de la población practica el Islam, especialmente en Egipto. A lo largo de su historia han generado bastante controversia. Algunos críticos los acusan de promover ideas extremistas y de intolerancia religiosa. De hecho, se han enfrentado a prohibiciones y restricciones legales en varios países que los han calificado como esto que dejo por aquí, palabra que no creo que pueda decir. Por cierto, este grupo es el responsable de la creación de Hamás. Ahí lo dejo. Religión del peyote. La religión del peyote, también conocida como el peyotismo o la Iglesia Nativa Americana, es una tradición espiritual que se originó entre las tribus indígenas de América del Norte, particularmente entre los nativos americanos del suroeste de los Estados Unidos y México, y que actualmente tiene cierta influencia del cristianismo también. Esta religión se centra en el uso ceremonial del peyote, una planta alucinógena que contiene el compuesto psicoactivo mescalina, como medio para alcanzar la conexión con lo divino. Y ojo, mucho ojo, esto no se hace como algo recreativo, sino que es una práctica que consideran sagrada. Esta religión se basa en la creencia en un poder divino supremo, cuyo nombre varía según cada tradición, pero que comúnmente es llamado Gran Espíritu o Padre Cielo. Por cierto, que puede haber muchas variantes en todo lo que os voy a contar, pero en general los seguidores de esta religión creen en la existencia de un vínculo espiritual entre la humanidad, la naturaleza y el mundo espiritual, y consideran al peyote como un regalo sagrado de la tierra que facilita esta conexión. Los rituales de la religión del peyote suelen llevarse a cabo en ceremonias espirituales, durante las cuales los participantes consumen peyote y realizan prácticas rituales que incluyen cantos, oraciones y danzas. El objetivo suele ser alcanzar la purificación espiritual y la comunión con lo divino. También se promueve un profundo respeto por la tierra, la naturaleza y todas las formas de vida, consideradas sagradas. ¡Psicodélico, tíos! Abajo las peluquerías. ¡Odio América! Iglesia de los Subgenios. La Iglesia de los Subgenios es una religión paródica que satiriza los sistemas de creencias establecidos. Se fundó en 1953, pero fue entre los 80 y los 90 cuando ganó mucha popularidad. Esta iglesia presenta una sátira de las religiones convencionales, grupos New Age, la cienciología y la cultura popular. Sus enseñanzas tienen como objetivo desafiar las convenciones religiosas y sociales. Este movimiento se burla de la idea de la religión organizada y abraza la ironía, el absurdo y el humor como elementos centrales de su identidad. Aunque sus creencias son en su mayoría ficticias y satíricas, la Iglesia ha desarrollado una mitología propia, que incluye figuras como Bob Dobbs, un supuesto profeta y líder espiritual de la Iglesia, con una narrativa bastante elaborada en la que intervienen dioses y conspiramiaus. La deidad principal es Jehová I, un extraterrestre que contactó al profeta mientras veía la tele, pero también aparecen dioses de muchas religiones, mitologías e incluso de trabajos de ficción. Se habla también de que todo miembro debería de desarrollar la cualidad de lo que en inglés se llama slack, y que voy a traducir como holgura o flojera, pero nunca se define qué es exactamente. Mientras algunos ven la Iglesia como una elaborada broma, otros la defienden como un sistema de creencias profundamente arraigadas. La organización hace hincapié en evitar el comercialismo dominante y en rechazar las verdades absolutas, y ha atraído seguidores entre los estudiantes universitarios y los artistas de los Estados Unidos. La Iglesia del Subgenio ha sido comparada con el discordianismo y se ha enfrentado a restricciones legales en varios países debido a sus actividades e ideología. Voy a ver si consigo leeros un fragmento del libro del Subgenio. Y digo eso de a ver si lo consigo porque es un trabalenguas, pero más que nada porque se entiende muy bien la sátira. La Iglesia del Subgenio es una orden de herejes y blasfemos, dedicados a la libertad del pensamiento slack total, profundizando en la ciencia de la burla,
sadofuturismo, megafísica, escatolografía, esquizofrénica, moralismo, sarcastrofía, cinisreligión, apocalipticonomía, espectroracionalismo, hipnopediatría, subliminalismo, satirología, distoutopianidad, sardonicología, apariencionismo, ridiculofagia y teología miscelánea. Es un poeta. ¡Es un poeta! Cultos cargo. Los cultos cargo son movimientos religiosos que surgieron entre los indígenas melanesios a principios y mediados del siglo XX, tras recibir visitas del mundo occidental. Estamos hablando de sociedades preindustriales que no contaban con tecnología, que prácticamente no sabían nada de lo que ocurría fuera de sus islas y que de pronto entran en contacto con militares occidentales. Imaginaros el impacto que les debió de causar el ver que los soldados recibían cargamentos sin hacer nada, porque sin que ellos lo esperaran llegaban aviones con mercancías que caían del cielo. Así que se originó un fenómeno sociológico en el que la creencia principal que se generó era que estos cargamentos en realidad se los estaban enviando a ellos los espíritus divinos, o a veces también los espíritus de sus antepasados, pero que los occidentales estaban interceptando los cargamentos. Y hay muchísimas variaciones, porque estamos hablando de muchas comunidades en lugares o en islas distintas, pero a grandes rasgos se instauró también la creencia de que si se realizaban ciertos rituales, favorecerían a que los espíritus enviaran más cargamentos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial y los soldados se marcharon, fueron surgiendo prácticas que les imitaban. Por ejemplo, se intentaba replicar aeropuertos, hacer sonidos como los de los aviones, imitaban la ropa y los ejercicios de los militares y cosas así. Algunos grupos incluso llegaron a construir réplicas de los aviones a escala real con paja y otros materiales similares. Y con el tiempo, algunos de estos cultos incluso han acabado formalizándose y algunos siguen existiendo hoy en día. Magia del caos. La magia del caos es una forma de práctica mágica moderna que surgió en los años 70 y que se caracteriza por su enfoque en la experimentación personal y la libertad individual, y la combinación de diferentes sistemas de creencias. En su origen tuvo mucha influencia de las creencias ocultistas del pintor y escritor Austin Osman Spare, quien había estado en la organización ocultista de Aleister Crowley. La esencia de la magia del caos radica en el rechazo de la verdad absoluta, así que los practicantes pueden tomar prestadas creencias, técnicas y prácticas de otras tradiciones, religiones, filosofías y hasta de la cultura popular. Se fomenta la experimentación personal, por lo que no hay reglas estrictas sobre las técnicas que se utilicen. No hay dogmas, los practicantes crean sus propios sistemas para utilizar la magia y, por otro lado, se suele dar especial importancia a las sincronías, a las que ven como señales del universo. Y esto no sé si lo he entendido muy bien, pero según creo, los seguidores tratan las creencias como una herramienta mágica, es decir, que se puede tener una influencia o hasta modificar el mundo físico utilizando las propias creencias. Lo fundamental de este movimiento es que es muy adaptable e individualizado. Todo el mundo puede crear sus propias prácticas mágicas, combinando los elementos que quiera, sin importar de qué tradición sean. Se pueden utilizar sigilos, símbolos mágicos, trances, meditación e incluso tecnología. Miembro destacado de este movimiento, el famoso escritor de cómics Alan Moore. Sociedad para la Cultura Ética. La Sociedad para la Cultura Ética es una organización que promueve principios éticos y valores humanistas. Fundada por Felix Adler en 1876 en Nueva York, la sociedad, catalogada como parte del movimiento humanista laico, se basa en la idea de que los individuos pueden vivir vidas éticas y significativas sin depender de creencias religiosas tradicionales. Se enfatiza el compromiso con los valores humanistas, en la vida ética, la justicia social, la igualdad para todos, la búsqueda de la verdad a través de la razón y la evidencia, y el crecimiento personal. Se organizan comunidades en las que los líderes organizan reuniones semanales, se ofrece orientación moral, se hacen ceremonias, se fomenta el crecimiento personal y el compromiso cívico. El movimiento promueve la idea de los hechos antes que los credos.
centrándose en las acciones más que en las creencias. Mandeísmo. El mandeísmo es una religión monoteísta que tiene sus raíces en el gnosticismo y que hoy en día principalmente está localizada en Irak y en Irán. Gira en torno a la adoración de una deidad suprema conocida como Hayi Rabi o Gran Dios Viviente. Con un marcado carácter dualista, los mandeos creen en la existencia de dos fuerzas opuestas, la luz y las tinieblas. La luz representa el mundo espiritual y la pureza, mientras que las tinieblas representan la oscuridad y el mal, y buscan seguir un camino de pureza espiritual para alcanzar la salvación y la redención. Para ello cuentan con un conjunto de reglas éticas y morales sobre cómo comportarse en la vida cotidiana. Estas incluyen la honestidad, la generosidad, la compasión y la justicia. Se venera a figuras como Adán, Abel o Noé, aunque Juan Bautista es considerado su principal profeta. Entienden su bautismo en el río Jordán como un símbolo de purificación espiritual. Y el propio río Jordán sería un lugar sagrado porque se da carácter sacro a los cuerpos de agua que fluye, como los ríos o los arroyos. Curiosamente, ven a Abraham, Moisés y Jesús y Mahoma como falsos profetas. Creen en un conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas y esperan la venida de un redentor llamado el Salvador Manda de Luz, de quien se espera que traiga la paz y la justicia al mundo y libere a los justos del sufrimiento. Además, los mandeos tienen una visión escatológica en la que se espera un juicio final, donde los justos serán recompensados con la vida eterna en el reino de la luz, mientras que los injustos serán castigados. El matrimonio es obligatorio. También lo es tener hijos. Se permite la poligamia y no pueden beber alcohol ni circuncidarse. Debido a la persecución que los creyentes sufren en Irak e Irán, muchos mandeos han emigrado a otros países generando una especie de diáspora. Romuva. Romuva es un movimiento neopagano derivado de la mitología tradicional de los lituanos, cuyo objetivo es restaurar el paganismo religioso lituano que existía antes de su cristianización. La religión cuenta con un extenso panteón de dioses y diosas, relacionados con las fuerzas naturales. De entre ellos, los más importantes serían Laima, la Madre Divina, Cemina, la Madre Tierra, y los dioses celestes Dievas, Pércunas y Belnias, aunque algunos seguidores creen que todas las deidades serían manifestaciones de un mismo ser. No hay escrituras, sino que se basa en la tradición histórica. Está centrada en la veneración de la naturaleza, los ancestros y los dioses paganos bálticos, y se hacen rituales al aire libre en eventos como equinoccios y solsticios. Este movimiento tiene bastante marcado un carácter nacionalista, de identidad báltica, por lo que durante la ocupación soviética se suprimió hasta el punto en el que se desvivía a los practicantes o se les mandaba a campos de trabajo. De un tiempo a esta parte ha crecido mucho en Lituania y ha ganado mucha popularidad. Iglesia subterránea china. Esto básicamente es un movimiento cristiano que se practica en secreto en China, fuera del control del gobierno, porque hay algunos cristianos que no quieren practicar en las iglesias designadas por el Estado. Así que se generaron iglesias clandestinas, que más que nada es en las casas de algunos de los miembros. Así tratan de practicar su fe como ellos quieren y no como les dictan las autoridades. Pasa que hay mucha persecución con este tema y los practicantes se arriesgan a ser detenidos si les pillan. Pues hasta aquí. Llevamos vistas 59 religiones y sectas, y ya sabéis que cada vez van a ir siendo más raras. Así que suscribiros al canal para no perderos los siguientes niveles, y me ayudáis mucho si dejáis un like y compartís. Y como siempre, en este canal vemos cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!